el recordatorio. ¿Ya? Ahí estamos grabando. Entonces vamos a ver los ejercicios. Tenemos una batería de 12 milivolts, una resistencia R1, resistencia R2 y una resistencia R3. Fíjense que está dibujada aquí, ¿ya? Lo estoy señalando en rojo, pero colocarla ahí es lo mismo que colocarla acá, ¿ya? Y ahí queda más claro que está en paralelo, ¿ya? Es lo mismo, pero se nota más claramente el tipo de conexión, ¿ya? Cuando de aquí sale carga o corriente, I sub 1, al llegar a este punto, la corriente I sub 1 se divide en I sub 2 e I sub 3, ¿ya? Entonces lo que buscamos primero es la resistencia equivalente, que sería esta, ¿ya? Ahí claramente tenemos circuito, o sea, resistencia en paralelo. Así que R2 y R3 están en paralelo, lo que implica que la resistencia equivalente vale 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1. 1 sobre 15.000 más 1 sobre 47.000 a la menos 1. Esto da 11.371 ohm, ¿ya? Entonces, lo que encerré en azul, esto, lo reemplazo por una resistencia de 11.371. Y nos damos cuenta que estas dos resistencias están en serie, lo que implica que la resistencia equivalente vale R1 más 11.371. R1 vale 50.000, esto da 61.371 ohm. Y como esa es la resistencia equivalente total, esto va a ser igual a V total partido por I total, ¿ya? Pero la corriente total es la que sale de la batería, y esa corriente se llama I sub 1, ¿ya? Con esto respondimos la letra A, y para la letra B despejamos I total, ¿ya? I total es lo mismo que I1, y eso da V total partido por la resistencia equivalente que vale 61.371. ¿Ya? V total vale 12 milésimas dividido por 61.371. Despejamos la corriente 1. Y eso da 0.178 microamperes.
da 0.196. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver de los 12 milivolts, vamos a ver cuánto se consume en R1. ¿Ya? Si colocamos aquí un voltímetro, va a marcar 12 milivolts. ¿Cuánto va a marcar acá? ¿Ya? ¿Cuánto va a marcar? Voltaje es corriente por resistencia. La corriente vale 0.196 micro y la resistencia R1, el dato, vale 50.000. ¿Ya? Eso da 9.8 milivolts. ¿Ya? Fíjense que es 12, aquí tenemos 9,8, ¿ya? Entonces faltan 2.2 milivolts, ¿ya? ¿Dónde están esos 2.2? Están aquí. Si aquí y acá colocamos un voltímetro, ese voltímetro va a marcar 2.2 milivolts, ¿ya? Es decir, la diferencia potencial en R2 y en R3 es 2.2 milivolts. B2 es igual a B3 y eso es 2.2 milésimas. Por lo tanto, para la letra C, la corriente 2 vale V2 partido por R2, la corriente 3 vale V3 partido por R3, V2 vale 2.2 milésimas, V3 vale 2.2 milésimas, R2 es dato, vale 15.000, R3 es dato, vale 47.000, aquí se obtiene 0.147 microamperes y abajo se obtiene 4.69 por 10 a la menos 8 amperes. Vamos a hacer los cálculos de nuevo. Control de calidad. Sí, eso era. ¿Ya? Esa es la respuesta para la letra C. Me están llamando, regreso al tiro. Ya. ¿Alguna duda? Entonces lo que hicimos fue, teníamos dos resistencias en paralelo, la reemplazamos por el equivalente, lo que quedó era una resistencia R1 con otra que es el equivalente, que estaban en serie, la reemplazamos, con eso obtuvimos la corriente total,
Con la corriente total obtuvimos la diferencia potencial en R1 y lo que faltaba de diferencia potencial estaba en las otras dos, en R2 y R3. Y así pudimos encontrar la corriente I2 y la corriente I3. Pablo pregunta por qué total es I1. ¿Ya? Voy a hacer el dibujo. Entonces lo que hicimos fue llamarle a esta corriente I sub 1. Al llegar acá, se dividía en I sub 2, I sub 3, y cuando I sub 2 llega acá, y cuando I sub 3 da la vuelta y llega acá, las dos se suman y vuelve a ser I sub 1. ¿Ya? Aquí también I sub 1 y aquí también. ¿Qué cosa es I total? I total es la corriente que sale de la batería, que sería esa. ¿Ya? I total. Y también es la corriente que entra. I total. Entonces, si comparamos, I total tiene que ser igual a I sub 1. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Hay más dudas? Ya. Ok, Pablo. Rocío Jara, ¿dudas? Constanza González, ¿dudas? Ya. Pasamos al ejercicio 2. La membrana celular, para poder tener un intercambio de solutos o de agua entre el medio interno y el externo, posee distintos tipos de mecanismos. Cabe señalar que al intercambiar solutos va a haber una concentración distinta en el interior y en el exterior. Y como son iones, significa que vamos a tener distinta cantidad de carga, ¿ya? Más carga positiva en un lado, más carga negativa en el otro. O sea, va a haber una diferencia potencial, ¿ya? Y para que haya intercambio de solutos, tiene que abrirse una especie de túneles en la membrana para que entre y salgan iones, ¿ya? Pueden ser poros, canales dependientes de ligando, puede ser osmosis, simplemente por diferencia de concentración, etc. Un ejemplo de estos mecanismos son los canales iónicos, los cuales permiten la entrada o salida de átomos cargados a la célula, ¿ya? De iones. Este tipo de canales se activa cuando existe una diferencia potencial en la membrana celular. Una membrana en equilibrio tiene un potencial de membrana específico para cada ion, ¿ya? En equilibrio significa que la corriente neta es cero. Eso se consigue para el sodio con 60 mV, con el cloro con menos 70 mV y con el potasio con menos 95 mV, ¿ya? Entonces la membrana es como una batería, ¿ya? Como una batería que genera del orden de 70 mV, ¿ya? Con 20 células en serie tienen una pila Duracell de 1.5 voltios, más o menos. Se realiza un experimento en un músculo esquelético de rana. Este es el experimento de Galvani, que hizo aproximadamente en el año 1800, ¿ya? Y este músculo esquelético, que es una fibra, lo podemos aproximar a un cilindro de diámetro igual a 0.045 milímetros y una longitud de 3 centímetros. La resistividad de este músculo es de aproximadamente 200 ohm por centímetro.
Determine la intensidad de corriente para el ion sodio. Voy a anotar los datos. Entonces, el músculo esquelético lo aproximamos a un cilindro longitud igual a 3 centímetros, diámetro igual a 0.045 milímetros, o sea, 4.5 por 10 a la menos 3 centímetros, ¿ya? 4.5 milésimas de centímetro. Tenemos como dato también la resistividad, 200 ohm por centímetro, ¿ya? Y sabemos que la diferencia de potencial que se aplicó es de 60 milivolts, ¿ya? Entonces lo que hacemos primero es calcular la resistencia. La resistencia es resistividad por longitud partido por sección transversal, ¿ya? La sección transversal es esto, ¿ya? El área, ¿ya? Pi r cuadrado. Entonces nos queda 200 ohm por centímetro por la longitud, 3 centímetros, dividido por el área, pi por el radio al cuadrado, y con eso vamos a tener la resistencia. Y esto da casi 38 millones. ...37.7 mega ohm, ¿ya? Queremos encontrar la corriente que circula. Esto va a ser igual a voltaje aplicado partido por corriente. Y el voltaje aplicado es 60 milésimas de volt, ¿ya? Despejamos la corriente. Va a ser 60 milivolt dividido por 37.7 millones. Y eso da 1.6 por 10 a la menos 9 amperes. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, para encontrar la corriente, aplicamos que corriente de voltaje partido por resistencia. No teníamos la resistencia, así que utilizamos que resistencia era resistividad por longitud partido por área, ¿ya? Y así fue como obtuvimos la corriente.
¿Hay dudas? Milena Ibáñez, ¿dudas? Fernando Galvez dice que está todo claro. Ya, ok, Milena. Rodrigo Jara, ¿dudas? Ya. Pasamos al ejercicio 3. Una motoneurona es un tipo de neurona perteneciente al sistema nervioso central de tipo eferente que proyecta el impulso eléctrico hacia afuera del sistema nervioso central, fuera de la médula, como por ejemplo hacia un músculo o glándula. Este es un ejemplo de corriente iónica. La membrana de la motoneurona consta con zonas en que existe una vaina de mielina y otras en que no, denominados nodos de Ranvier. La vaina de mielina es conductora, ¿ya? Como si fuera un cable ideal, pero cabe señalar que no conduce en forma lineal, como en un cable común y corriente, sino en forma saltatoria, ¿ya? Es como cuando la gente hace la ola en el estadio, ¿ya? Eso significa conducción saltatoria. Sin embargo, las fórmulas que hemos visto igual sirven, ¿ya? Y aquellas partes que son malos conductores son los nodos de Ranvier, que equivalen a resistencias, ¿ya? Además, como la gran mayoría de las células del organismo, consta con proteína de membrana, como la bomba sodio-potasio ATPasa, encargada de mantener el potencial de membrana como si fuera un generador eléctrico o fuerza electromotriz, como si fuera una batería, ¿ya? La siguiente motoneurona del asta ventral de la médula espinal consta de un potencial de membrana de 1.5 mV y dos nodos de Ranvier con resistencia de 5 mΩ y 15 mΩ respectivamente, ¿ya? Voy a escribir los datos. Entonces, el diagrama de la motoneurona es un circuito con dos resistencias en serie. Con estos datos, calcule letra A, la resistencia equivalente de la motoneurona. Letra B, la intensidad del impulso eléctrico que atraviesa la motoneurona. Letra C, calcule la diferencia potencial en los extremos de la bomba de sodio-potasio. Y letra E, calcule la diferencia potencial en los extremos de cada uno de los nodos de Ranvier, junto con la intensidad del impulso eléctrico que los atraviesa. Voy a hacer el dibujo.
Ya, entonces tenemos la bomba de sodio-potasio, los nódulos de Rambier. Aquí delta V es dato. Delta V vale 1.5 milivolt. Tenemos R1, tenemos R2. Y esta es la corriente total. ¿Ya? Y total. Letra A. Como R1 y R2 están en serie, calculamos la resistencia equivalente por medio de la suma. 5 más 15, eso da 20 miliohm. Esa es la resistencia equivalente. Letra B, la resistencia equivalente es igual a V total sobre I total. Despejamos I total. Va a ser V total partido por 20 milésimas. V total vale 1.5 milésimas partido por 20 milésimas. (0.075 amperes). Letra C, calcule la diferencia potencial que se aplica en el sistema. ¿Ya? Dice calcule. Lo vamos a calcular, ¿ya? Pero se puede obtener por lógica, viendo el esquema, ¿ya? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es delta V total sin calcularlo? Ya. Esto es V total. ¿Ya? Lo vamos a calcular desde aquí. ¿Ya? V total es I por R. ¿Ya? 0.075 por 20 milésimas. ¿Ya? ¿1.5 milivolt? ¿Ya? Y letra D, si colocamos aquí un voltímetro, va a marcar V1. Si colocamos acá, va a marcar V2. ¿Ya? Entonces hay que encontrar estos valores. Entonces la pregunta D también nos pide la corriente que circula por cada resistencia. Si esta corriente es I total, esta también es I total, también es I total, también, ¿ya? Siempre I vale 0.075 amperes, porque, ¿alguien sabe por qué? Porque están en serie. Luego, dado que B es I por R, ¿ya? Calculamos V1 como I1 por R1, V2
es I2 por R2. Recuerden que I1 es igual a I2 y es igual a I total. Colocamos los números, 0.075 por R1. La otra es 0.075 por R2. Aquí se obtiene 3.75 por 10 a la menos 4 amperes. Y en la otra se obtiene 1.125 por 10 a la menos 3 amperes. Ah, dice voltaje, ¿ya? Aquí es volt. Volt y volt. ¿Ya? ¿Hay dudas? Javiera Marisol, ¿dudas? Juan José, ¿dudas? Javiera no tiene dudas, ¿ya? Profe, yo tengo una duda. Ya, ¿cuál es? Es que cierto que en el primer ejercicio usted tiene la resistencia en serie y en paralelo. Entonces, ¿por qué hay una resistencia que, como que cuando yo la veo en serie, pero usted dice que si yo Ah, la muevo para cierto lado, me queda en ya, paralelo? ya, ¿Cuál es como la explicación? debe ser R2, la rara. Claro, R2, esa misma. Ya, vamos a verlo. Ya, esa aparece en serie. Pero si alargamos este lado, que es un cable, ¿ya? Si lo alargamos y lo doblamos, va a quedar así. ¿Ya? O sea, todo este cable rojo, lo único que hice fue doblarlo. ¿Ya? Y ahí se nota que está en paralelo. Entonces, el dibujo, ¿ya? Como que engaña. Parece que estuviera en serio porque está una al lado de la otra, pero debido al puntito, al nodo, se puede doblar. Y ahí se nota que queda en paralelo. Siempre en la vida real, cuando se construyen circuitos, no quedan rectos los circuitos, toman cualquier forma, ¿ya? Y si es un circuito biológico, como tejido cerebral, ¿ya? Las neuronas crecen para todos lados, ¿ya? Y crecen en 3 dimensiones. Así que no hay que dejarse engañar por la forma. Lo único importante son las conexiones, ¿ya? Y entre cada conexión pueden haber rectas, curvas, puede ir para arriba, pues para abajo, ¿ya? Esa es la razón. Esa es la respuesta para Benjamín. ¿Hay más dudas? Ya. Entonces dejamos esta ayudantía hasta aquí. Aprovechen lo que les queda de tiempo para descargar el PDF
y rehacer estos ejercicios, ¿ya? Y así poder darse cuenta de cuáles encuentran más difíciles. Y pueden hacer las consultas por medio del formulario que tenemos en Google Drive. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Ignacio, que estés bien. Chao, profe, que esté bien también. Igual.